Hola a todos, prepárense porque lo que va a suceder en este video les va a dejar alucinados. La vida de los actores y actrices de telenovelas muchas veces parece un escenario de glamour y luces brillantes, pero detrás de cada sonrisa y cada escena filmada hay historias humanas llenas de emociones intensas, momentos de vulnerabilidad y desafíos que el público rara vez llega a conocer. Dana García, reconocida por su papel protagónico en la telenovela Me Atrevo a Amarte, compartió recientemente con sus seguidores un episodio que la marcó profundamente. Un momento de angustia que casi la lleva al límite de la conciencia y que demuestra que incluso las estrellas más exitosas enfrentan situaciones críticas que ponen a prueba su fortaleza emocional y física. Durante una reciente grabación, Dana vivió un instante que nunca olvidará. Con los ojos enrojecidos por el llanto, la actriz relató cómo de repente comenzó a sentirse mareada, con el corazón latiendo de manera irregular y una sensación de debilidad que la hizo tambalearse. Según sus propias palabras, fue un momento aterrador. Sentí que mi cuerpo no respondía y que podría desmayarme en cualquier instante. En ese instante, la presencia de su equipo y de sus compañeros fue fundamental. Rápidamente la asistieron y la llevaron a un lugar seguro, donde pudo recobrar la calma y recibir atención médica básica. Lo que hizo que esta experiencia fuera aún más impactante para Dana, no fue solo la reacción física, sino la intensidad emocional que la acompañó. La actriz explicó que la escena que estaba filmando tenía un contenido dramático muy fuerte, y que su implicación emocional la llevó a un punto de vulnerabilidad extremo. Me sentí atrapada entre la emoción del personaje y mi propio límite físico, confesó, reflejando la complejidad de trabajar en una profesión donde la realidad y la actuación se entrelazan de manera tan íntima que el cuerpo y la mente a veces colapsan ante la presión. El episodio generó una gran conmoción entre sus seguidores y en los medios especializados, quienes resaltaron no solo el impacto de la experiencia de Dana, sino también la importancia de reconocer los riesgos físicos y emocionales a los que se enfrentan los artistas en sets de grabación, que demandan una intensidad constante. Profesionales de la salud y expertos en bienestar laboral señalan que situaciones como la que vivió Dana son un recordatorio de que, más allá de la pantalla, los actores son seres humanos con límites que deben respetarse y cuidarse. Además, este incidente abrió un espacio de reflexión sobre la preparación emocional y física que requieren los roles dramáticos en la televisión. Dana García, consciente de la responsabilidad que implica su carrera, habló sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la entrega profesional y la protección de su salud. Aprendí que puedo darlo todo en pantalla, pero nunca debo olvidar escuchar a mi cuerpo y mis emociones. La seguridad y el cuidado personal son esenciales para seguir haciendo lo que amo. El episodio también mostró el apoyo que Dana recibe de su equipo y de la producción de Me Atrevo a Amarte. Compañeros y directores actuaron con rapidez y profesionalismo, demostrando que en la industria televisiva la empatía y la colaboración son clave para manejar situaciones de emergencia. La actriz enfatizó que sentirse respaldada por su equipo fue crucial para superar el susto y retomar sus actividades con seguridad. Saber que no estás sola, que hay personas que se preocupan por ti, es un alivio enorme en momentos así. Más allá del susto físico, lo que más resonó entre sus seguidores fue la humanidad de Dana García al compartir su experiencia. En un mundo donde la perfección y la imagen pública suelen dominar, la actriz mostró que incluso las figuras más admiradas enfrentan miedo, agotamiento y vulnerabilidad. Su sinceridad no solo generó empatía, sino que también inspiró a muchas personas a prestar atención a sus propios límites y a la importancia de cuidar la salud emocional y física. El impacto de este episodio también alcanzó las redes sociales, donde los fanáticos comentaron masivamente, expresando apoyo, preocupación y admiración. Muchos destacaron la valentía de Dana al relatar un momento tan íntimo y personal, reconociendo que detrás del personaje de la pantalla hay una persona real que experimenta emociones intensas y a veces desbordantes. Gracias por mostrarnos que está bien ser humano y tener momentos de vulnerabilidad, escribió una seguidora, reflejando el efecto positivo que puede tener la apertura emocional de una figura pública. La actriz, consciente del alcance de su testimonio, también hizo un llamado a la industria y a sus colegas para que se preste más atención a la salud integral de los actores. Necesitamos crear espacios donde la emoción y el trabajo puedan coexistir sin poner en riesgo nuestro bienestar. No se trata solo de dar lo mejor en pantalla, sino de hacerlo de manera segura y consciente. Sus palabras evidencian un compromiso con su profesión, pero también con la humanidad de quienes, detrás de las cámaras, dan vida a historias que mueven a millones de personas. El incidente no detuvo a Dana, sino que reforzó su determinación.
Tras recuperarse, regresó a los rodajes con precaución y con un enfoque renovado sobre cómo equilibrar su dedicación artística, con la atención a su propio cuerpo y mente. La actriz compartió que desde entonces ha adoptado rutinas de autocuidado, momentos de descanso y estrategias para manejar la intensidad emocional de sus escenas dramáticas, asegurándose de que su pasión por la actuación no comprometa su salud. En conclusión, la experiencia vivida por Dana García nos recuerda que detrás de cada personaje, de cada escena emocionante, hay un ser humano que siente, que se esfuerza y que enfrenta riesgos invisibles. Su relato no solo es un testimonio de resiliencia, sino también un llamado a la empatía y la conciencia sobre los desafíos que enfrentan los profesionales de la actuación. Al compartir su miedo y su recuperación, Dana no solo humaniza su figura pública, sino que también inspira a otros a reconocer sus límites, cuidar de sí mismos y valorar la importancia del apoyo en momentos de vulnerabilidad. Esta historia es mucho más que un susto en el set de grabación. Es un reflejo de la humanidad detrás del glamour. Una lección sobre la vulnerabilidad, la fortaleza y la importancia de escuchar a nuestro propio cuerpo. Dana García, con los ojos todavía marcados por la emoción y la experiencia vivida, demuestra que incluso en medio del miedo y la incertidumbre, la resiliencia y el cuidado personal pueden prevalecer, dejando una huella inspiradora en todos los que siguen su carrera y su vida. La actriz continúa adelante, con gratitud, fortaleza y una conexión más profunda consigo misma y con su arte. Y mientras su historia se difunde, el público recuerda que cada lágrima, cada temblor y cada momento de duda también forman parte de la narrativa de quienes nos hacen soñar frente a la pantalla. Dana García nos muestra que la valentía no siempre se mide por la intensidad de la escena, sino por la capacidad de reconocer y enfrentar la vulnerabilidad, convirtiendo un momento aterrador en una enseñanza de vida que trasciende el set y llega directamente al corazón de quienes la admiran. Los ojos de Dana estaban enrojecidos, brillando con una mezcla de miedo y lágrimas contenidas. Su voz temblorosa apenas podía sostener las palabras mientras relataba lo sucedido, y cada sílaba parecía pesar toneladas. La cámara captaba cada parpadeo, cada respiración entrecortada, cada estremecimiento que recorría su cuerpo. Desde el primer instante, el espectador sentía que algo terrible había ocurrido, algo que había roto la barrera de la realidad y había sumido a Dana en un terror que nadie podría imaginar. Sus manos, temblorosas, buscaban un punto de apoyo, mientras sus ojos evitaban mirar directamente, como si el solo contacto con aquello que había visto pudiera reproducir el horror. La tensión era palpable, y un silencio casi absoluto envolvía la escena, interrumpido solo por el suave sollozo que escapaba de sus labios, un sonido que parecía un lamento de alerta para todos los presentes. La cámara, discretamente ubicada en un ángulo que nadie esperaba, capturó los segundos que parecían eternos. Dana retrocediendo un paso, la respiración entrecortada, los dedos tensos que se aferraban al borde de la silla. A su alrededor, el equipo reaccionaba con una mezcla de desconcierto y urgencia. Alguien murmuró su nombre. Otro se adelantó, intentando ofrecer un brazo de apoyo. Cada sonido parecía amplificado, desde el roce de los pies sobre el piso hasta el zumbido lejano de un ventilador, creando un escenario casi cinematográfico, donde cada pequeño detalle contribuía al suspense. La posibilidad de que Dana pudiera desmayarse flotaba en el aire como una amenaza invisible. El monitor de cámara registraba con precisión milimétrica cada movimiento, cada cambio de expresión, mientras la actriz luchaba por mantenerse consciente, como si cada instante fuera un hilo que sostenía su propia vida. Lo que había causado tal terror permanecía hasta ese momento envuelto en misterio. Poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Un sonido inesperado, un objeto que cayó sin previo aviso, y la presencia de alguien que irrumpió de manera sorpresiva. La combinación de factores había producido un efecto devastador en Dana, despertando un miedo primitivo que la dejó casi incapaz de reaccionar. Su rostro se tornó pálido, sus párpados se abrieron y cerraron con rapidez, y un temblor recorrió sus piernas. Las razones exactas del susto no se revelaban de inmediato, alimentando la expectación. Cada gesto, cada respiración forzada mantenía a la audiencia al borde de su asiento. La tensión crecía, y con ella la sensación de que lo que había sucedido no era un simple accidente, sino un encuentro con lo inesperado, con lo que el cuerpo humano reconoce como amenaza incluso antes de que la mente pueda procesarla.
En los momentos más críticos, Dana sintió que su propio cuerpo la traicionaba. El corazón latía con fuerza desmedida, cada pulsación un martillo que resonaba en su cabeza. La respiración se volvía rápida, irregular, y la sensación de vértigo amenazaba con arrastrarla al suelo. La transpiración se deslizaba por su frente, sus manos húmedas resbalaban al intentar agarrarse de algo, y un mareo intenso la obligó a cerrar los ojos por un instante, solo para abrirlos nuevamente y enfrentarse a la realidad que le arrancaba el aliento. Su visión se nublaba, y en ese estado de confusión y miedo, el tiempo parecía detenerse. Cada segundo era una eternidad, cada movimiento un esfuerzo monumental. Los presentes contuvieron la respiración. Nadie quería acercarse demasiado ni dejarla sola, pero tampoco podían hacer nada más que observar cómo Dana luchaba contra la ola de pánico que la invadía. Finalmente, la verdad se reveló lentamente. Un malentendido en la escenografía, un efecto inesperado del equipo técnico, y la combinación de luces y sombras que había creado la ilusión de un peligro inminente. Sin embargo, para Dana, el susto había sido real, visceral. Un recordatorio de cuán frágil puede ser el control sobre nuestro propio cuerpo y mente. Cada lágrima derramada, cada jadeo, cada temblor era testimonio de que, incluso en un entorno controlado, la percepción del peligro puede desencadenar reacciones extremas. La actriz, aún con el pulso acelerado y las piernas débiles, comprendió que aquel instante quedaría grabado no solo en la memoria de quienes presenciaron el hecho, sino en su propia conciencia. Como un momento límite donde la vida y el miedo se entrelazaron en una experiencia que nadie podría olvidar. Cuando finalmente Dana se recompuso, apoyada por los brazos atentos de sus compañeros, el silencio se volvió reverente. Los ojos todavía rojos, la voz aún temblorosa, confesó lo inexplicable. Aquel miedo había sido tan absoluto que por un instante creyó perder el control de sí misma. Y en ese instante de vulnerabilidad, la audiencia comprendió la magnitud del momento. No era solo un susto pasajero, sino un choque con la fragilidad humana. Una demostración de cómo un instante, un estímulo inesperado, podía trastocar la percepción de la realidad y sumergir a alguien en un abismo emocional donde cada respiración se convertía en un desafío de vida o muerte. Dana nunca imaginó que un solo instante pudiera marcar su vida con un miedo tan profundo que todavía hoy, años después, la persigue en sus pensamientos más íntimos. Cada vez que cierra los ojos, revive aquella sensación. Un nudo en el estómago. El pulso acelerado. La certeza de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era solo miedo. Era un terror que se colaba en cada fibra de su cuerpo. Un susurro constante que le recordaba que la vulnerabilidad podía aparecer en cualquier momento, sin previo aviso. Esa angustia silenciosa se convirtió en una sombra que la acompañaba en la rutina diaria. Un eco invisible que solo ella podía escuchar. El día que todo salió a la luz comenzó de manera cotidiana, casi banal, pero pronto se transformó en caos. Dana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba mientras sus piernas cedían, y el suelo parecía alejarse bajo sus pies. Los gritos de quienes la rodeaban la alcanzaron como ráfagas de viento frío. ¡Cuidado! ¡Dana! ¡Sujétala! Resonaban con una mezcla de alarma y desesperación. Las manos de sus amigos se extendieron, tratando de sostenerla, de arrastrarla de vuelta a la realidad. Mientras su respiración se volvía cada vez más entrecortada y la visión se nublaba. Todo sucedió en segundos que se estiraban como horas interminables. El miedo que la paralizaba contrastaba con la energía frenética de quienes luchaban por ayudarla. Cada gesto, cada grito, cada roce de las manos solidarias parecía amplificar la intensidad de la situación. La adrenalina mezclada con el terror convirtió aquel momento en un teatro de emociones, donde Dana era protagonista y espectadora a la vez. Sin embargo, lo que nadie podía imaginar era que detrás de aquel colapso físico se ocultaban secretos más profundos. Temores que Dana no había compartido con nadie. Detalles que durante años había guardado, como si confesarlos pudiera romperla por completo. No eran solo recuerdos dolorosos, sino fragmentos de experiencias que habían dejado cicatrices invisibles. Cada palabra que no decía, cada historia que no contaba, añadía una capa de suspense a su historia. Una tensión que mantenía a todos en vilo. Lo que Dana no revelaba era tan intenso que su silencio se convirtió en un relato en sí mismo. Un misterio que solo aquellos dispuestos a escuchar con atención podrían empezar a comprender. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Dana comenzó a recuperar el control. Inspiró profundamente,
sintió como el aire llenaba sus pulmones y con un esfuerzo titánico se incorporó. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme, como si cada músculo hubiera aprendido nuevamente a obedecerle. Miró a su alrededor y vio rostros llenos de preocupación, de alivio, de incredulidad. En ese instante comprendió que el miedo, aunque poderoso, podía ser enfrentado, que la vulnerabilidad no era sinónimo de derrota, y que cada experiencia traumática podía transformarse en una lección silenciosa pero profunda. Mientras Dana se apoyaba en aquellos que la habían sostenido, sintió una mezcla de gratitud y determinación. El miedo seguía allí, latente, pero ya no dictaba su vida. Había aprendido que podía coexistir con él sin dejar que la paralizara. Cada respiración consciente, cada pequeño gesto de equilibrio, era un recordatorio de que había sobrevivido y que podía reconstruirse a sí misma paso a paso. Aún así, algo permanecía en el aire, un hilo de intriga, los secretos que aún no había contado, las emociones que aún no había nombrado y las preguntas que seguían rondando su mente. La historia de Dana no terminaba en aquel momento de recuperación. Apenas había comenzado a explorar las capas más profundas de su propio coraje y resiliencia, dejando a quienes la seguían con el corazón latiendo rápido, ansiosos por saber qué más descubrirían sobre ella y cómo cada nuevo día seguiría revelando fragmentos de su misterio personal. Cada paso que daba, cada mirada hacia atrás, cada respiración consciente era un acto de valentía. Y mientras el mundo parecía calmarse a su alrededor, Dana entendió que aquel episodio, aterrador y doloroso, también era una oportunidad para mirar dentro de sí misma y descubrir fuerzas que desconocía. La lección no estaba en eliminar el miedo, sino en aprender a caminar con él, en permitir que el terror se convirtiera en una especie de brújula interna, señalando qué era importante proteger, qué era necesario enfrentar y qué debía seguir siendo un misterio hasta que ella decidiera revelarlo. Aún hoy, cuando recuerda aquel colapso, siente un estremecimiento, pero también una chispa de orgullo silencioso. Sobrevivió, aprendió y siguió adelante. Y su historia, llena de suspense, miedo y recuperación, continúa escribiéndose con cada nuevo desafío que enfrenta.